Yo terminé hace un par de años la carrera y me dediqué a simultanear el último año, en quinto de carrera, un título propio de mi universidad que consiste en Dirección y Gestión de la Farmacia Comunitaria, ¿vale? También se perfila un poco atención farmacéutica, pero principalmente es gestión. Y por otro lado, dado que me dedico al ejercicio en farmacia comunitaria, pues me he especializado en atención farmacéutica en la Universidad de San Jorge y quiero seguir perfilando esa faceta. Entonces, volvemos a lo que nos atañe, ¿vale? Y bueno, este cartel básicamente es una ligera modificación del que hizo Sir Ernest Shackleton, el capitán del barco Endurance, que fue la última gran expedición que se llevó a cabo a la Antártida y cuyo objetivo era en 1914 cruzar la Antártida a pie, lo que venían a ser unos 2.900 kilómetros de expedición. Entonces, bueno, este es el cartel original ¿No está en que, compartir bueno, pantalla? ¿se ha colapsado esto o algo o qué? No sé, dale a compartir. Con vuestro permiso. Vale, pues hasta aquí lo recapitulado. Y yendo hacia aquí, pues nos vamos al cartelito que colgó Sir Ernest Shackleton en 1914 en las ciudades británicas más importantes. Básicamente, la expedición en una sociedad en la que estaba a punto de sumirse en la Primera Guerra Mundial, pues no atraía especialmente a nadie la idea de tener que hacer una expedición a la otra punta del mundo, pero el cartel era muy sincero en el sentido de que se advertía de las vicisitudes del trayecto, pero se prometía honor y reconocimiento en caso de que saliera todo bien. Y bueno, hubo 5.000 candidatos y fueron elegidos 28 hombres, entre ellos exploradores, marineros y científicos, y fueron a bordo del barco Endurance, que viene a ser la traducción resistencia, aguante o resiliencia, un término muy bonito que significa resistir en la adversidad. Y quiero introduciros muy ligeramente para reflexionar luego sobre la situación de la farmacia actual. Este es el mapa que planteaban hacer en su expedición. En la parte de arriba está la isla de Georgia del Sur y la idea era llegar a la Antártida y después retornar tranquilamente. Pero lo que venía a ser un viaje que iba a ser bonito se trasladó en una experiencia bastante dura. En 1914 salieron a finales de año, en el punto 1 que veréis arriba a la derecha, desde la isla de Georgia del Sur, la expedición de 28 hombres en el barco Endurance, y antes de llegar al punto 2 empezaron a entrar en hielo congelado, y cuando estaban llegando al punto número 3, casi ya al lado de la Antártida, el hielo atrapó directamente el barco en el que viajaban. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que venía a ser navegar entre el hielo, supone un desgaste espectacular que acaba significando en que el Endurance, a punto de llegar a su destino, queda atrapado en el hielo. Entonces, en esta situación, lo que se puede hacer es intentar cortar el hielo en torno al barco e intentar salir de él. Pero la situación, y sumado a que hay unas 17 horas de oscuridad al día, pues son bastante complicadas. Esto no le deja mucho más remedio a la tripulación a tener que hacer un campamento, a tener que el señor Sir Ernest Shackleton tomar la decisión de que van a aguantar el invierno entero, a esperar a que pase, y que cuando el tiempo mejore y se funda el hielo puedan seguir con su expedición. Y esto es una analogía a cualquier empresa a la que os queráis dedicar, en el sentido de que muchas veces lo que hay que tener es paciencia, como el campamento fue llamado, el campamento paciencia. Pues bien, la rutina es un elemento súper importante en cualquier empresa que tengáis, en cualquier proyecto, en cualquier trabajo. Y en el caso de los marineros del Endurance era especialmente importante llevar a cabo una rutina que mantuviese ocupado a 28 hombres en mitad de la nada, sin perder el ánimo durante meses de espera, alejados de cualquier tipo de civilización. Pero bueno, tenían la suerte de que con el viaje viajaron en el barco unos 70 perros que hicieron la espera bastante más animada
y que fueron el apoyo moral que tuvieron los marineros de aguantar el frío invierno. Un dato curioso es que llegaron a nacer incluso camadas de cachorros en la expedición y que hay recuerdos y fotos bastante peculiares del asunto. Pero bueno, llega un punto en el que la situación es drástica y llega a empeorar tanto que el barco encalla del todo y empieza a hundirse. Entonces, 10 meses después de haber estado en navegación y haber quedado 9 meses varados en el hielo, lo que estaba siendo su casa y estaba siendo su punto de aguante en mitad de la nada, se destruye. En esta situación, la operación ya no es llegar a la Antártida, sino que la operación de Ernst Shackleton es salvar a sus hombres y hacer que vuelvan todos a casa sano y salvo. En esta situación tienen que desalojar el barco, tienen que cambiar de objetivos, tienen que ser capaces de amoldarse, y esto es otra de las habilidades que hay que tener en cuenta siempre en cualquier lugar, de tener la habilidad de cambiar el timón y de ser capaz de tomar las decisiones por duras que sean. Entonces, si volvemos al punto, estábamos en el punto 3 cuando se quedaron encallados, pues fueron navegando sobre el hielo que iba deslizándose por el mar sin rumbo alguno hasta el punto 4 y 5. En el punto 5 es cuando el barco se hunde y a la desesperada tienen que tomar la decisión, conforme empieza a fundirse el hielo, de encabezar una expedición hasta el punto 7, que es la isla Elefante. La isla Elefante es una isla rocosa que no tiene prácticamente acceso ni vegetación y tienen que viajar en botes de barcos salvavidas. Entonces, estos 27 hombres, 28 hombres tienen que viajar en botes durante 6 días de travesía y llegan a tierra básicamente 497 días después de que salieran del sur de Georgia. No habían vuelto a pisar tierra, lo habían pisado era hielo. Entonces, llegar a Isla Elefante había supuesto ya un esfuerzo titánico, pero a pesar de todos los esfuerzos, esto no iba a ser la solución. Y esto es algo sobre lo que reflexionaremos ahora. A veces en nuestro trabajo nos desvivimos por una determinada circunstancia y no termina de ser la solución. Entonces, había que salir de allí de alguna manera y las provisiones ya empezaban a escasear. Entonces, la epopeya que vuelve a hacerse otra locura es que desde el punto 7 al punto 9 hay unos 1.300 kilómetros de distancia separados por el mar de Drake, que es quizá uno de los más violentos y menos apacibles de este planeta, y 5 hombres de esos 28 tienen que montarse en un bote salvavidas de 7 metros de eslora y navegar en unas condiciones de frío de 20 grados bajo cero para llegar al sur de Georgia, a Georgia del Sur, perdón, y avisar de que hay 22 hombres abandonados en la isla Elefante y que hace falta un rescate urgente. Entonces, esta foto resume la salida de los hombres de la isla Elefante a Georgia del Sur, y este viaje se trasladó a lo largo de 17 días en los cuales los hombres no pudieron ni tomar agua caliente, ni comer, ni beber prácticamente nada caliente. Este viaje les lleva a la isla de Georgia del Sur, afortunadamente, pero les deja en el lado totalmente opuesto. La isla de Georgia del Sur, para que os hagáis una idea, es tan rocosa que es imposible tomar playa, son todo acantilados, y únicamente consiguen acceder por el punto que veis ahí marcado como Peggotty Camp. Pues tienen que verse en la situación de que los 6 hombres que habían viajado, 3 están gravemente, por así decirlo, heridos, en malas condiciones de salud, y solamente Ernst Shackleton y su segundo de a bordo, junto con otro hombre, tienen que encabezar una expedición al otro lado de la isla por un terreno que nunca había pisado otro ser humano, con 2 brújulas, y que este trayecto a día de hoy, por montañeros expertos, se hace en 96 horas de extremo a extremo. Pues estos 3 hombres tardaron, impulsados por la idea y por la misión de tener que llegar pronto para salvar a sus compañeros, tan solamente 36 horas de viaje, un récord Guinness que a día de hoy no se consigue superar. Entonces, bueno, la llegada de Ernst Shackleton es bastante peculiar. Llega después de 2 años a Georgia del Sur con una barba que parece un espantapájaros y encabeza un reclutamiento de gente para viajar a Isla Elefante a recoger a sus compañeros. Y no lo intenta una, ni 2, ni 3, sino que es a la 4ª cuando consigue cruzar el hielo, porque el hielo le corta el paso, y consigue rescatar
a sus hombres en la isla Elefante. Y esto no es más que otro ejemplo de perseverancia, de tener que seguir luchando una y otra vez contra lo mismo, aunque te digan lo mismo. Y es un ejemplo muy claro de una expedición que es básicamente titánica. Yo personalmente no conozco una historia de superación más importante y el 30 de agosto del 16 fue cuando los hombres vieron que se dirigía el barco con su capitán a bordo y que les iba a rescatar. Entonces, esta epopeya básicamente se traslada en esta frase que dice el propio Ernst Shackleton y que yo creo que se puede aplicar perfectamente a nuestra carrera, ¿vale? A la carrera de farmacia en cualquiera que sea su desempeño. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué os resultó esta chapa tan rara o tan curiosa sobre el mundo de la farmacia? Pues voy a cambiar un poco de tercio, igual esto ya os hace más gracia, pero son muchas veces los memes, la gracia, las imágenes que circulan por la web que acabamos viendo de cómo era la profesión a cómo es ahora o las circunstancias actuales de nuestro desempeño, sobre todo en farmacia comunitaria. Son muchas las labores que el farmacéutico tiene y a cierto modo está dentro del Sistema Nacional de Salud perfectamente integrado, pero al mismo tiempo tiene unas carencias muy importantes. Entonces, estas imágenes no dejan de ser un meme, no dejan de ser una broma, algo que en cierto modo nos hace reflexionar, pero hay que ser capaces de ver otro tipo de imágenes que circulan en nuestro desarrollo profesional y que no suelen ser tan graciosas o no deberían hacernos tanta gracia. Y por desgracia, en ocasiones es compartida por profesiones sanitarias hermanas. Entonces, si a nosotros nos ven así, por más que nos desvivamos, por más que luchemos en circunstancias y en situaciones como la que estamos viviendo ahora con el coronavirus, en las que hay un montón cada vez más fallecidos entre técnicos y farmacéuticos en nuestro colectivo, y que al final parece que el farmacéutico, en especial el comunitario, es el gran olvidado del sistema sanitario en nuestro entorno. No tenemos acceso a test, no tenemos acceso a pruebas preferentes, no tenemos acceso a EPI, no tenemos acceso a mascarillas y todo es un sálvase quien pueda en la jungla y donde a veces parece que no existimos, solo existimos para lo que le interesa a la administración. Entonces esto acaba siendo una analogía muy fuerte a cómo la profesión a veces pues, se ve atrapada en un mar de hielo de incertidumbre y del que a veces uno pues, se desespera y no sabe a dónde va o de dónde viene. Pero es muy importante saber que al igual que la expedición de Shackleton y el Endurance tuvo sus contratiempos, hay que ser capaces de luchar y de anteponerse y de ser capaz de cambiar de rumbo y de seguir luchando por lo que uno quiere. A veces uno se queda a las puertas de conseguir sus objetivos. Shackleton estuvo realmente a las puertas de llegar a la Antártida, en la que la situación pues, podría haber sido bastante diferente, pero no pudo y tuvo que cambiar de rumbo totalmente y centrarse en volver a casa y en traer a casa a sus hombres y en sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos a veces estudiando 5 años para, como alguna gente os habrá dicho o habréis pensado, acabar trabajando en una farmacia? ¿Cómo dedicas tú 5 años para acabar vendiendo en una farmacia, para ni siquiera dispensar? Es a veces muy frío el cómo nos referimos a ello cuando es la salida muchas veces principal. Entonces, en estas circunstancias lo que hay que hacer es armarse de paciencia y reflexionar un poco qué tipo de farmacia queremos o qué tipo de desempeño profesional queremos hacer en farmacia comunitaria. Porque son muchas las horas que estamos al pie del cañón y somos un elemento más dentro de la lucha contra el virus, por ejemplo, en los que la farmacia comunitaria ha estado totalmente accesible desde el minuto cero. Que los centros de salud, por ejemplo, han cerrado y han atendido por teléfono en la gran mayoría de comunidades autónomas, pero las farmacias comunitarias han estado abiertas y en primera línea. Entonces, ¿por qué no reflexionamos sobre esto? A dónde queremos llegar? ¿Por qué a veces la farmacia comunitaria parece ser el patito feo de todas las salidas? ¿Por qué la gente quiere intentar todos los otros caminos? Y si no, ya pues trabajaré en una farmacia, me ahorraré un poco y me haré un máster y saltaré otra cosa. Pero no caemos en la cuenta de que a veces el fallo viene de abajo. ¿Por qué hay una mala imagen incluso entre los estudiantes de farmacia o entre los farmacéuticos?
A veces hay muchas voces a favor de la liberalización, de si el farmacéutico no tiene ningún punto positivo, ningún valor en la cadena, si simplemente es un elemento más que puede ser eliminado, acabará siendo eliminado. Y ahí es donde tenemos que nosotros incidir en resaltar el valor que tiene el farmacéutico y en no ser simplemente vistos como tenderos, sino demostrar que tenemos una fuerte formación y un papel importante en el sistema nacional. Entonces, los estudiantes a veces no quieren tener esa imagen de que no quieren llegar a ser vendedores y buscan otras salidas profesionales que no están tan relacionadas con la atención farmacéutica. Pues la gente busca hacer su máster de industria o busca intentar hacer el FIR o opositar para conseguir una plaza titular o cualquier otro entorno diferente. Y esto a veces pasa porque recibimos una formación asistencial en la universidad que es muy pobre, que está poco preparado el farmacéutico para luego enfrentarse a las necesidades que tiene en el día a día. Y eso redunda en que al final se retroalimenta una mala imagen. Y aquí es donde las organizaciones profesionales, los colegios de farmacéuticos, las asociaciones, son capaces de incidir y de intentar mejorar que el farmacéutico tanto mejore durante el grado como una vez termine la carrera. Entonces es una reflexión sobre qué podemos hacer a corto plazo, a medio y a largo, pero a corto podemos intentar incrementar la formación asistencial, podemos reclamar la inclusión de más asignaturas o más contenido de un enfoque práctico, podemos trasladar la universidad a que responda a las necesidades que tiene la población, a que incorpore asignaturas o conocimientos relacionados con la tecnología, con el Big Data, que es a donde apunta todo ahora, a que las prácticas tuteladas sean realmente una práctica productiva, a que exista participación estudiantil en la universidad, que represente y luche por el colectivo desde el primer momento, a que se introduzcan las que se conocen como las soft skills, las habilidades no formales, que son aquellas que permiten interaccionar con un paciente, detectar necesidades, analizar el discurso de un paciente y ver si hay algún problema farmacoterapéutico, empatizar con el paciente, lo que se llama la inteligencia emocional, son cosas que nadie nos enseña en la carrera y que luego en el día a día en el mostrador nos hacen falta. Entonces, ¿por qué no se hacen lecciones interactivas en aulas simuladas? ¿Por qué no se pueden hacer simulaciones farmacéutico-paciente? Son reflexiones en las que cada vez más nos van a hacer falta que colaboremos con otros profesionales y que la financiación de los servicios sea una realidad para que el farmacéutico del siglo XXI esté preparado para todo esto. Porque el término de farmacia comunitaria, y subrayo lo de comunitaria, es que está orientada a la comunidad. Es que cada uno de nosotros, prácticamente todos, tenemos una farmacia prácticamente a 5 minutos de nuestra casa y en la que el farmacéutico es el profesional por antonomasia más accesible. No tienes que pedir cita, no tienes que preocuparte de que te tengas una lista de espera tremenda, sino que vas a encontrar un farmacéutico en casi cualquier esquina. Y se va a dedicar a responder a las demandas de una sociedad que cada vez está más informada, que cada vez conoce más, que cada vez tiene a golpe de clic los síntomas o que cada vez a golpe de clic cree saber lo que tiene y que son agentes cada vez más importantes en el cuidado de la salud y el bienestar. Entonces, esto os lo habrán dicho en la carrera, lo habréis visto vosotros en el día a día, no voy a entretenerme mucho, pero la farmacia comunitaria es una salida laboral muy grande y que está bien remunerada y que además tiene una inserción laboral muy alta. Entonces, teniendo en cuenta que casi el 90% de los contratos son indefinidos, es muy interesante apostar por este tipo de salida. ¿Y a dónde quiero incidir yo? ¿Cuáles son los puntos claves o qué valor añadido tiene el farmacéutico o por qué quizá me ha llamado Juanjo a mí a contaros un poco mi experiencia, mi reflexión? Pues los servicios profesionales farmacéuticos son las herramientas o son los procesos que van más allá de dar una medicación. Es el preguntarse el por qué el medicamento es necesario, el por qué el paciente lo toma, si realmente comprende por qué lo tiene que tomar, cómo lo está tomando, qué piensa el paciente de sus medicamentos, qué piensa de sus tratamientos, si le están haciendo bien, si no hay uno que le gusta más y uno que le gusta menos. El pelearse un poco en este mundo y en ir allá al simple dame algo para. Entonces, aquí es donde las nuevas generaciones es donde tenemos que pisar con más fuerza y en luchar porque el modelo de farmacia sea un modelo asistencial en el que no hagamos simplemente el papel de un robot en el que le digan dame un paracetamol o dame un ibuprofeno y te lo doy sin más y te digo que son 4,90 y me voy.
pues hay que ir más allá y saber el por qué lo necesita, el por qué lo toma, y empujar y luchar por la implantación de servicios de igual forma que estos hombres lucharon por hacer lo imposible. Y así debe ser la farmacia del futuro. Es decir, por más que nos cuente, por más que nos cueste, por más que sea repetir la misma historia una vez tras otra, de los mismos comentarios de la misma gente en contra, pues no hay que por ello dejar de luchar y de dejar de reclamar una profesión más asistencial en ese sentido. Porque de nosotros depende, de los que estamos a punto de terminar la carrera, de los que hemos terminado, el enfoque que le queramos dar a la profesión del futuro. Y un ejemplo de esto son los casos de foro atención farmacéutica. Aquí, pues bueno, yo no puedo veros, pero me gustaría preguntaros cuántos de vosotros conocéis lo que es foro de atención farmacéutica. Foro de atención farmacéutica es una unión, por así decirlo, de los decanos de farmacia, las facultades, la profesión, las asociaciones de farmacia asistencial que buscan consensuar todo lo que son los servicios profesionales junto con el Consejo General y dar los pasos hacia una farmacia cada vez más asistencial desde la propia universidad. Y una iniciativa que nace dentro de Foro son los propios casos clínicos de Foro. Y yo voy a enseñaros un caso clínico de una persona que me vino a la farmacia y en la cual yo hice una intervención y la registré. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podéis encontraros en el día hoy día de una farmacia y con la peculiaridad de que me entretuve en anotar ligeramente los datos y los detalles y luego lo he plasmado en un caso clínico. Entonces, el ir más allá, el implicarte, el luchar y el visualizar y registrar todo tu esfuerzo es lo que al final demuestra lo que haces, porque si no se registra, algo que no se registra no existe. Y nosotros tenemos que luchar por hacernos valer y por dar a conocer que la presencia del farmacéutico como técnico del medicamento es especialmente importante. Entonces, voy a leerlo entre líneas muy rápidamente y haciendo hincapié en lo importante. Si queréis, al final podemos volver y verlo más tranquilamente, pero el perfil del paciente, estos son los bloques que te detalla el caso clínico de Foro y aquí está pues lo que yo he ido llenando. Básicamente es un paciente que tenía una dificultad respiratoria muy grave. Todo esto fue antes del coronavirus, para que os hagáis una idea, fue en torno a febrero. Y refería un malestar bastante importante. Y venía del médico con una receta de levofloxacino, que es una fluoroquinolona, con paracetamol de 1 gramo para la sintomatología. El señor decía haber tomado ibuprofeno y que no había remetido nada. El señor ni fuma ni bebe y era un señor que estaba en bastante buena forma física, hacía deporte con frecuencia. Entonces, el tratamiento prescrito era levofloxacino, ¿vale? Un comprimido al día durante 1 semana y paracetamol a demanda. No tenía alergias y no estaba tomando ningún medicamento, pero era la primera vez que estaba tomando el levofloxacino. Entonces, la descripción del caso y la actuación, pues nosotros lo que vemos es que las prescripciones que presenta el paciente pues cumplen con todos los requisitos, ha habido un médico privado, y el paciente refiere que nunca había tomado levofloxacino, pero que era un tanto que se ajustaba un poco a lo que venía a ser su problema de salud. Entonces, a la hora de dispensar el antibiótico, por ejemplo, desde la farmacia le recomendamos la toma de un probiótico para que el antibiótico no le hiciese un trastorno muy grande en la flora intestinal y se le explicó que el antibiótico tenía que tomarlo unas 2 horas de separación con el probiótico, porque si no iba el antibiótico a cargarse al probiótico también, porque a fin de cuentas son bacterias. Entonces, bueno, a donde vamos es que el paciente conoce básicamente todos sus tratamientos y que los percibe como necesarios y seguros, aunque no ha empezado aún a tomar nunca el levofloxacino. Entonces, evaluación e intervención. ¿Qué se ha detectado? Pues la infección respiratoria parece ser adecuadamente tratada, se ha recomendado la toma de un probiótico y se ha dispensado informando al paciente de todas las peculiaridades que tiene su medicamento y sobre cómo tomarlo. El resultado es que el paciente vuelve al día siguiente
encontrándose muy mal. Este hombre vino al día siguiente con los ojos totalmente rojos, mareado, vino con gafas de sol porque decía que la propia luz le molestaba muchísimo, se encontraba agotado física y mentalmente, dolorido, decía que tenía rigidez en las articulaciones, que apenas podía moverse y que le dolían muchísimo los tobillos. Entonces, además tenía la inflamación en la cara de una forma espectacular y tenía los ojos, como os he dicho, muy, muy rojos. Entonces, en este punto nosotros nos llevamos al paciente a la zona de atención personalizada, lo movemos del mostrador, nos lo llevamos a una zona más tranquila y recabamos un poco de información pensando en que puede haber habido un problema relacionado con el medicamento que puede haber cursado como efecto adverso del levofloxacino, porque es lo único que entre comillas, era algo nuevo. Entonces, estudiándose la ficha técnica, puede verse que se sospecha de una reacción negativa por una inseguridad, que se llama no cuantitativa del medicamento, ¿vale? Porque le hace una reacción adversa, que es la que se considera de tipo B, no relacionada con la dosis. Entonces, ante este caso, pues estudiando la ficha técnica con el paciente en un momento, no sé si habréis usado alguna vez el test de naranjo, pero sirve para analizar la imputabilidad de una reacción adversa. Entonces, pues si el conocimiento previo es concluyente, si sabes que el medicamento, la ficha técnica, pues existen esas reacciones descritas, pues es un punto. Si hay una relación temporal entre que antes no la tenía, toma el medicamento y aparece, pues hay una serie de puntos en las que te permite estratificar y cuantificar la probabilidad de que esa reacción sea una reacción adversa al medicamento. Nosotros obtuvimos 7 puntos y se puede considerar con ese resultado que es una reacción adversa probable. Entonces, lo que hicimos en este momento fue hacer una hoja de derivación al médico, ¿vale? En la que le propusimos un tratamiento alternativo y procedimos a registrar con el consentimiento del paciente, eso es muy importante siempre, notificar la reacción adversa del medicamento en el Servicio Español de Farmacovigilancia, ¿vale? En el portal Notificarra, me imagino que lo habréis visto alguna vez. Entonces, esto es un acuse de recibo que me llegó a mi correo el 10 de marzo cuando registré el caso, fue más o menos unas semanas después, en las que yo registré que el levofloxacino había ocasionado una serie de reacciones. Aquí en el resumen solamente me figura la primera, pero yo detallé como 5 o 6 reacciones adversas. Y bueno, es importante el hacer esto porque se tarda básicamente 2 minutos en hacer, se envía a la Agencia Española del Medicamento y proporciona información en materia de seguridad para todo el mundo. Esto es lo que se conoce como los estudios en fase 4. Entonces, el no quedarnos ahí, el no decir, oye, pues no sé lo que te pasa, ve al médico, sino el ir un poco más allá, el hacer valer que nosotros sabemos de esto, que es lo nuestro, y el dedicarle un poco de esfuerzo, es lo que hace que realmente luego tenga su recompensa. Nosotros hacemos la notificación de la reacción adversa, proponemos la suspensión del tratamiento con levofloxacino porque parece ser que le está sentando mal y a través de preguntas con el paciente averiguamos que ya ha usado antes antibióticos tipo penicilinas o macrólidos y que nunca ha tenido un episodio de este tipo. Entonces, además le proponemos al médico mantener el tratamiento del probiótico ya que pensamos que no es culpable de esta situación. Entonces, el paciente a las horas vuelve con una prescripción de claritromicina, ¿vale? Totalmente distinto al antibiótico y se le explica al paciente que este es totalmente nuevo, que no debe ocasionarle más problemas y que es importante que lo tome para tratar la infección respiratoria que padece. Se le dispensa claritromicina y se le indica que lo tome separado del probiótico igualmente y se refuerza que es importante que él comente con su médico en su país, porque este señor era extranjero, que cuando vuelva a su país que comentara el episodio que había tenido para que lo pusieran en registro. Entonces, bueno, en cuanto a los comentarios, pues es importante destacar que el servicio de dispensación es esencial, que los farmacéuticos estamos ahí para algo, que no simplemente es pasar una tarjeta y dar 4 cajas, sino que tenemos que siempre cerciorarnos de saber lo que estamos dando, porque es nuestra responsabilidad, y que la sospecha de una reacción adversa se basa en una observación muy atenta, que nunca se debe descartar una posible reacción adversa, por rara que parezca, y que la posibilidad de notificar estos efectos adversos es algo que pone en alza el papel del farmacéutico comunitario en concreto.
Entonces, como detalle, decir que el médico me llamó por la tarde y me dio las gracias por el abordaje que habíamos hecho conjuntos del paciente, y es algo también sobre lo que quiero reflexionar. A veces parece que hay mucho intrusismo entre una profesión y otra, pero cuando uno pone al paciente en el centro, cuando se preocupa por él y ve a los otros como piezas de un engranaje, pues yo pienso que las generaciones que venimos, los farmacéuticos más jóvenes, los médicos más jóvenes, los enfermeros más jóvenes, venimos con menos ideas preconcebidas. Entonces, influye mucho el cómo afrontemos nosotros el desempeño de la profesión, a cómo se desarrolle todo. Y bueno, yo voy a terminar ya con vosotros este bloque con una frase de Cajal que viene siempre al dedo para una sospecha de RAM, pero que viene al dedo para cualquier cosa de nuestro día a día. Dice, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. El haber hecho un fallo, el haber visto una reacción adversa, el haber visto que algo no ha funcionado, no acaba ahí, sino que tú no tienes que buscar una explicación, sino que tienes que aprovecharlo para aprender y para mejorar. Entonces, esa reflexión es con la que me quiero quedar. Y por último, cerrar con vosotros que un momentín, que lleguemos después de toda la epopeya de Shackleton, en que la farmacia comunitaria tiene unos retos muy importantes dentro del siglo XXI, que el futuro es hoy y que si no nos dedicamos en las páginas del diario de hoy a planificar un poco el futuro, nos vamos a quedar fuera, porque cada vez hay más enfermedades que son crónicas, cada vez tenemos más problemas con la edad y la esperanza de vida porque son pacientes polimedicados y con una esperanza de vida mayor. Cada vez tenemos que tener más en cuenta que la entrada de la inteligencia artificial es una realidad, que hace falta tener en cuenta la tecnología de nuestro lado y no como un enemigo o como un gigante que da miedo. Aquí quiero comentaros el ejemplo de Watson. Watson es un megaordenador que ha hecho IBM, que básicamente permite analizar un montonazo de información a la vez y emitir diagnósticos médicos. Entonces se hizo un experimento en el que se hicieron 3 equipos. Un equipo solo de médicos profesionales neumólogos, ¿vale? En Estados Unidos, y otro equipo que era Watson, por así decirlo, y otro equipo que era mixto entre médicos y Watson. Y lo que tenían que hacer era ver casos clínicos y radiografías de pulmones en los que se sospechaba que podía haber tumores. Entonces, el equipo de 10 neumólogos era rotundamente bueno, sabían identificar tumores incipientes, nódulos, y realmente Watson tenía acceso a millones de radiografías de casos que habían degenerado en casos de cáncer. Entonces, simplemente por estadística y por comparativa y por ingeniería de datos, era capaz de sacar una probabilidad altísima de los casos que eran realmente de cáncer. Pero el equipo que realmente sacó mejor resultado fue el equipo mixto, el equipo que supo obtener los datos que le arrojaba Watson y luego utilizó el criterio clínico y de la experiencia del médico para incidir en las que de verdad tenían sospecha de cáncer. Entonces, con eso quiero hacer un hincapié a que el mundo que nos va a tocar vivir cada vez va a ser más digital, que tenemos la suerte de haber nacido en esta época, pero que tenemos que ser también responsables de vivir con ella y utilizar las herramientas lo mejor que podamos. Entonces, todo aquello que no aporte valor al sistema, que no aporte valor al sistema de salud, que no aporte valor a cualquier cadena de procesos, está condenado a desaparecer con el Big Data y con cualquier cosa. Entonces, si nosotros no hacemos una labor en concreto en la farmacia comunitaria en la que no aportamos un valor añadido, si dispensamos el paracetamol o dispensamos el antibiótico y no nos preguntamos ni intentamos explicar al paciente cómo utilizarlo o qué piensa de él o por qué no lo está tomando o intentar detectar por qué puede no ser adherente, si simplemente hacemos lo mismo que podría hacer un robot por sí mismo, está claro que a medio o largo plazo el robot nos va a cambiar, nos va a quitar el puesto. Entonces, la profesión debe ser capaz de adaptarse a las demandas y lo que está claro es que o la farmacia es asistencial o no lo será porque nos quedaremos fuera. Entonces, bueno, esta es un poco la bibliografía que he utilizado y esta es la reflexión con la que quiero que os quedéis, que mi experiencia, por corta que sea, lo que veo después de haber estudiado la carrera y haber hecho el máster de dirección y de atención farmacéutica,
es que muchas veces la realidad, la práctica, es muy diferente a lo que estudiamos y que la farmacia comunitaria es un mundo enorme y en el que uno puede desarrollarse un montón y que hace falta que los mejores se dediquen a la farmacia comunitaria porque es donde más acceso a la población hay y donde más papel podemos tener. Entonces, esa es mi reflexión, esa es la síntesis con la que quiero que os quedéis. Espero que os haya gustado y realmente cualquier pregunta que tengáis, tanto de la charla sobre cómo es mi día a día en la farmacia o qué creéis que puede ser interesante que os traslade yo como farmacéutico para que estéis terminando la carrera, pues yo encantado de compartirlo con vosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Pues si te parece bien, vamos a empezar con las preguntas. La primera la hace Jorge y dice, ¿no crees que la amplia distribución de farmacias comunitarias que apoyan pseudoterapias como la homeopatía dificulta que se nos dé valor tanto entre personal sanitario como la población general? Por desgracia, se han visto farmacias anunciando sprays anticoronavirus y cosas similares. Sí, a ver, eso es un tema bastante interesante en el sentido de que nosotros como profesionales del medicamento lo que tenemos que hacer siempre es una recomendación y una lucha por aquellos remedios que sean basados en la evidencia y en la ciencia. Entonces, bueno, si me preguntas por el tema de la homeopatía, mi opinión también un poco es que la homeopatía viene de una época en la que a veces no hacer nada era mejor que hacer algo. Es decir, si el tratamiento era ponerte sanguijuelas en el cuerpo y hacerte una sangría o tomarte unas bolitas y esperar a que mejorara, a lo mejor el no hacer nada, el tomarte la homeopatía podía ser más interesante. Esa quizás sea también un poco mi opinión personal y pienso que sea nuestra labor en farmacia o sea en industria o donde quiera que sea, tiene que ser siempre fundamentada en el método científico, tiene que ser siempre fundamentada en la evidencia. Y ante la sensación, ante la situación, por ejemplo, del coronavirus, del miedo y la incertidumbre, pues no hay que aprovecharse de la gente y venderle la moto, sino que tienes que ser capaz de ofrecer una confianza, tienes que ser capaz de ofrecer un remedio, una solución y informar al paciente lo mejor que puedas. Entonces, totalmente de acuerdo con tu pregunta y creo que de nosotros depende de la gente que viene detrás el cómo cambiemos esto. La siguiente pregunta la hace Elena y dice, ¿crees necesario estudiar un máster para trabajar en una farmacia comunitaria? Vale, esta pregunta está muy chula. Realmente, como farmacéutico, podría decirte que sales preparado para dedicarte a la profesión, ¿vale? Lo que pasa es que influye mucho el qué quieres hacer tú. Porque el prepararte, no sé en tu caso en la Complutense cómo está el tema muy en detalle de farmacia asistencial, pero es algo también que en el día a día tú vas a poder luego formarte más. Y también cuando salgas a la calle, por así decirlo, cuando intentes buscar trabajo, pues puedes buscar apoyo en sociedades científicas que un poco apoyen este modelo, pues igual que existe la Fundación Farmaceutical Care, existe la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, la SEFAC, que uno puede siempre pues, apoyarse en determinadas entidades para fomentar su formación. Pero con ganas y con determinación uno puede dedicarse a la farmacia comunitaria y de hecho es una profesión en la que hay demanda de farmacéuticos. Entonces, en cuanto pongas el currículum en un colegio de farmacéuticos o en un portal, vas a tener seguramente varias llamadas. Pero si tú quieres ir más allá, si tú quieres formarte, si tú quieres hacerte valer más respecto a otro candidato, una formación en farmacia asistencial, un máster en atención farmacéutica, te va a dar herramientas para poder trabajar a lo mejor en una farmacia que tú sepas que es más asistencial. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero yo te diría que como farmacéutica eres capaz porque te han formado y has estudiado para ello, pero cuanto más estudies, más sigas creciendo, más sigas formándote, más vas a valer y más vas a hacerte valer. En relación con esta pregunta, ¿crees que se está llevando a cabo ese paso a una farmacia más asistencial o que aún nos queda mucho camino y mucha lucha por delante?
Pues no te voy a mentir, queda mucho camino, Juanjo, en el sentido de que a veces pues la peculiaridad de nuestro sector es innegable que somos un establecimiento sanitario, una titularidad privada de interés público. Entonces hay muchos titulares que, no sé si decirte por desgracia, priman antes a veces intereses económicos que a lo mejor sanitarios. Y es una situación pues que no siempre es la mejor. Entonces, nosotros como autocrítica tenemos que ser capaces de siempre ser conscientes de que lo primero debe ser el apartado sanitario. Entonces, a mí me gusta una frase que dice, farmacéutico siempre sanitario antes que empresario. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta y por lo que hay que luchar, por lo que os he venido diciendo, porque si al final un robot puede hacer lo mismo que tú, si puede dar una máquina los comprimidos que toquen, el tratamiento que haga falta y imprimir un papel que diga cómo tomártelos, pues ¿qué vas a hacer tú? Tú tienes que ir más allá, tú tienes que ser capaz de aportar ese valor que tiene el haber estudiado tantos años la carrera y el seguir formándote día a día. Entonces, queda mucho camino por hacer y evidentemente hace falta gente que quiera dedicarse a ello y que lo disfrute y que quiera mejorar el sistema desde el minuto cero. Siguiente pregunta, la hace Charo. ¿Piensas que la burocracia, muchas veces tan tediosa, que nos exigen en las farmacias, ahoga parte de esa labor asistencial? Sí, bueno, yo pienso que la burocracia al final también ahoga todo, entonces, para cualquier cosa. Pero sí que es verdad que lo que no se registra, decía antes, no existe. Si tú no registras una intervención, esa intervención como si no se hubiese hecho. Entonces, de cara a la administración, por ejemplo, cuando se quiere demostrar que un servicio de personalización, un SPD, ayuda a que una persona, un paciente, mejore su adherencia, a que veas que ha mejorado en la toma de su medicación y que ahora cumple con ella y que activamente le facilitan la vida tanto a él como a su cuidador, por ejemplo, pues está fenomenal, pero la administración a lo mejor no lo sabe si no ve números, si no ve ese apartado económico incluso. Entonces es muy importante registrar y el tema de la burocracia es difícil porque, por ejemplo, cada farmacia tiene su propio programa de gestión, tiene su propia forma de dirigirse. Entonces, esto supone un extra, supone un añadido. No te estoy diciendo que cada vez que hagas una dispensación en la farmacia, en el mostrador, la registres, pero que sí que las cosas que son más elaboradas, cuando se hace un seguimiento farmacoterapéutico, cuando una persona a dejar de fumar, ese tipo de cosas, de intervenciones, el farmacéutico comunitario tiene un filón impresionante para la administración. Pues tenemos que hacernos valer para que la administración apueste por nosotros. Y evidentemente la burocracia es un problema y todo lo que sea simplificarlo es bueno. Entonces, con la práctica, evidentemente, uno tarda menos, uno sabe a dónde tiene que fijarse, pero si no empiezas, si no luchas, está claro que nunca lo vas a hacer. Ojo, creo, te Sí, veo. ¿ya? Dime ahora, La siguiente pregunta la hace Jorge. ¿En la Jorge, farmacia vamos. comunitaria hay alguna forma de ir escalando? Porque a largo plazo un trabajo en el que te quedes estancado puede ser frustrante para la persona y a lo mejor eso echa para atrás a la gente, aunque la mayoría de nosotros acabaremos en la farmacia comunitaria. Vale, Jorge. Mira, sí que es verdad lo que tú dices. Si y tú ves el curro en una industria, puedes decir, mira, es que empiezo como becario, luego cojo y me voy a cadena de suministro, luego a control de calidad, luego soy director técnico del laboratorio, luego me llevan a Madrid Capital y luego soy el Nova Más. Eh, Desde fuera se ve mucho así, pero la realidad, por ejemplo, en industria es un cuello de botella tremendo. Es que hay muchísima gente abajo y que muy poca gente promociona. Entonces sí que es verdad que tienen muchos puestos en los que poder ir creciendo y que con los años pues vas a poder ir subiendo si lo haces bien, pero la realidad es un cuello de botella tremendo. Entonces, también te digo, un farmacéutico adjunto en una farmacia puede cobrar unos 1.700 euros. Y alguien que empieza después de hacer un máster en industria, por ejemplo, que empieza haciendo unas prácticas de becario, va a cobrar directamente la mitad y va a tener que estar currándoselo 2 o 3 años, cobrando la mitad, para a lo mejor promocionar a un puesto mejor. Entonces, no es solo todo lo que reluce. Evidentemente, en la farmacia comunitaria, pues tú llegas y puedes ser farmacéutico adjunto o farmacéutico titular,
Pero dentro de una misma farmacia, tú puedes desempeñar muchos roles. Tú puedes ser un farmacéutico adjunto y tener roles y labores en la dispensación, en la preparación de medicación de tipo SPD, puedes hacer fórmulas magistrales, puedes especializarte en dermocosmética, puedes hacer una serie de variedad de especialización que te sirva a ti a promocionar, no solo ya laboralmente, sino como profesional. Entonces, sí que es verdad que eso puede resultar un poco tedioso, el decir, es que estoy aquí anquilosado, pero tú también puedes a lo mejor ahorrar y apostar por una farmacia en una localidad más pequeña, intentar comprar una licencia o estudiar y sacar una plaza de un concurso de nueva abertura. Entonces, siempre hay que mirar con perspectiva. Uno nunca puede ceñirse a 2 o 3 años vista. Tiene que ser intentar capaz de pensar a 5 incluso o a 10, suena muy, muy motivacional de speaker, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ser capaz de mirar un poco y de con objetivo y decir, oye, pues ni todo es tan blanco ni todo es tan negro, tanto en la farmacia como en la industria como en cualquier otro ámbito. Entonces, no sé si Jorge coincidirá conmigo, pero más o menos esa es la visión que yo tengo. Y Jorge hace una segunda pregunta, que Vale. es ¿cómo luchar contra esos farmacéuticos titulares de farmacia cuyo objetivo es hacer caja y no hacer atención farmacéutica? Muy directo. Bueno, también puedes luchar con ellos y intentar no caer en la tentación, ¿no? Pero bueno, el lado oscuro. Evidentemente, todo tiene un motivo, ¿no? Nosotros tenemos la manía de que también comemos a fin de mes, ¿no? Entonces tenemos que ganar dinero. Farmacéutico no somos hermanas de la caridad, entonces tenemos una formación y tenemos un desempeño y tenemos un sueldo. Y el farmacéutico titular también arriesga su propio capital y su tiempo y su esfuerzo en adelantar un dinero, en tener una medicación, en proporcionarla, en esperar a que la administración te pague o que tarde 3 meses en pagarte. Y eso nadie lo ve. Eso, la farmacia son los malvados, la industria farmacéutica es la malvada, pero nadie ve todo el esfuerzo que hacen los 22.000 farmacias que hay en España en el panorama. Entonces, no quiero que veas o que veamos esto como una lucha de decir unos contra otros o estos son los malos, sino que lo que hay que hacer es demostrar que el modelo, desde un punto de vista asistencial, es hasta más rentable a medio y a largo plazo y que si uno sigue mirando solo el bolsillo y a todo el que entre le pide algo se lo da sin preguntarle ni cómo se llama ni si es para él, pues es un problema porque le acabará explotando en la cara antes o después una infección o un problema bien gordo. Y porque a fin de cuentas, y más importante, le puedes estar dando algo problemático, puedes estar siendo parte de que al paciente le siente mal o tenga un problemón bien grande si le das algo que no toca. Entonces, yo creo que la crítica o la conclusión a la que hay que llegar es a que nosotros tenemos que ser capaces de apostar por una filosofía más asistencial y que simplemente por esa inercia la profesión entera cambiará si todos los que venimos detrás lo hacemos. Entonces, eso también tiene que venir en consonancia con que los servicios sean remunerados. Entonces, que a lo mejor el modelo de percepción económico no sea por el producto, sino que sea por el servicio. Hay países en Australia o en Reino Unido donde los farmacéuticos no cobran ya tanto por el modelo económico de un margen en la dispensación, sino en el servicio que prestan. Porque, ¿por qué si un medicamento para la tensión, imagínate que vale 3 euros, ¿por qué mi atención farmacéutica iba a ser diferente en ese caso respecto a un paciente que lleva un inhalador que vale 100 euros? Es decir, mi labor, en ese caso, valga 3 o valga 100, tiene que ser igual de profesional y tiene que ser igual de válida. Entonces, mi filosofía un poco, mi forma de pensar es que el modelo, tarde o temprano, tiene que acabar reconduciéndose a un servicio en el que se remunere o se pague, por así decirlo, en función de la labor que llevamos, no de un margen del medicamento y que a mí me interese darte cuanto más medicamentos mejor. Entonces, respecto a la pregunta que hacía Jorge, pues no es una lucha, sino que es incluso una lucha interna, el intentar promocionar y el fomentar una farmacia, la farmacia que queremos, ¿no? Entonces, eso, pues si todo lo hacemos, irá llegando y va llegando ya, es decir, se va viendo, pero hace falta que sigamos impulsándolo. Sobre todo en épocas como la del COVID ahora. Respecto al COVID, pregunta Charo. Mira, ¿Cómo crees que os han tratado durante esa emergencia sanitaria? ¿Te has sentido valorado?
Bueno, claro. Mira, para que te hagas una idea, yo estaba un día en la farmacia cualquiera y mi madre llegó un día con un montón de mamparas, ¿vale? Yo trabajo en una farmacia que es familiar y empezó a poner mamparas en la farmacia. Y yo flipaba porque yo no entendía por qué no había empezado nada lo del coronavirus y mi madre ya estaba poniendo metacrilatos por un tubo en la farmacia y poniendo cartones y distancia de seguridad. Y yo pues decía, sí, no hay que llevar ni mascarilla ni nada, mamá, que no te preocupes. Pero no sé, la administración en ese sentido se ha olvidado mucho de nosotros porque ni hemos tenido acceso a EPIs, ni a mascarillas, ni a ningún protocolo especial ni acceso a test como profesional sanitario prioritario y farmacéuticos directamente es que han ido falleciendo por estar en contacto en primera línea con el virus. Y eso en Madrid, por ejemplo, se ha visto ha sido muy crudo el asunto. Entonces, el hecho de que para las cosas buenas estemos, pero para las malas no, y al revés, pues es un poco de reflexionar. Yo creo que la gente de a pie, la gente de mi barrio, la gente de mi urbanización sí que ha valorado por ejemplo, me he sentido muy querido de gente que me ha agradecido infinitamente lo que hacemos, la ayuda que damos, el servicio que prestamos, pero por parte de la administración yo creo que hemos sido pues, ninguneados casi, ¿sabes? Es decir, en el sentido de que parecía jauja. Pues ahora vais a repartir las mascarillas, pero seguís sin tener acceso a los test. O mira, es que son riesgos relacionados con tu profesión, que venga un tío y que te tosa encima y que pilles el virus. Pues mira, somos todos partes del mismo sistema y somos una parte importante. Entonces, yo creo que es un momento en el sentido de estar orgulloso de lo que somos, de la faceta que tenemos y del servicio que prestamos y que hay que reivindicarla, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer y van a ser otros los que nos coman partida y los que salgamos perjudicados seremos nosotros. Entonces, si hemos sido reconocidos a nivel local, a nivel tal, pues sí, totalmente. La gente en ese sentido se vuelca contigo y te lo dice. Pero desde un punto de vista de la administración, totalmente olvidado sería mi punto. ¿Y crees que durante estos últimos meses se ha conseguido avanzar un poco para dar una serie de nuevos servicios desde la farmacia comunitaria que antes no se hacía? Pues mira, es una buena pregunta en el sentido de que, para que te hagas una idea, en mi comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, para que tú hagas una dispensación, hace falta que el paciente traiga la tarjeta y que traiga un papel, que es en la hoja de prescripciones, y yo tengo que pasar la tarjeta y tengo que pasar el código de la hoja. Y sin esas dos cosas, yo no puedo hacer cuando a lo mejor en media España con la tarjeta directamente funciona. Entonces, ha hecho falta que venga la pandemia, entre comillas y hablando pronto y mal, para que la administración reaccione y sea capaz de habilitar que se entre solo con la tarjeta. ¿Vale? Entonces, ahora parece, por las comunicaciones que nos han dado, es de que ese sistema se va a mantener. Entonces, parece que la administración o está contra las cuerdas o no se flexibiliza, no se agiliza, no se dinamiza. Eso por un lado. Y luego, por otro, a raíz de toda la crisis del COVID, se ha impulsado mucho, por ejemplo, la atención farmacéutica domiciliaria. A través de Cruz Roja y Cáritas, por ejemplo, el Consejo General firmó un convenio para la distribución, el reparto de medicamentos y o bien los farmacéuticos o bien a través de voluntarios para personas que estuviesen aisladas o que no pudiesen desplazarse a la farmacia, ha habido servicio de atención farmacéutica domiciliaria. Y es una reflexión sobre cómo el farmacéutico, una vez más, se ha echado para adelante en este tipo de cosas y volvemos a decir, sin el apoyo de la administración de tener acceso a test o de tener acceso a mascarillas o equipos de protección individual. Entonces, la telefarmacia, por así decirlo, la atención farmacéutica a domicilio, es algo que, por cómo evoluciona nuestra sociedad y nuestra profesión, pues imagino que acabará llegando e instaurándose. Pero cuando hay una crisis de este tipo, pues la necesidad crea el órgano. A lo mejor nadie estaba preparado para esto. Ha sido una respuesta espectacular de brusca a lo que había que hacer, pero también gracias a que lo hacemos y a que respondemos en esas circunstancias,
pues se ve que el sistema funciona y que puede ser mejorado y que, oye, puede ser interesante apostar por el farmacéutico para que se haga el seguimiento de pacientes encamados o de pacientes que no son autónomos o de que puedan tener un servicio personalizado de dosificación y que el médico farmacéutico pues vaya a su casa, revise que la medicación se la está tomando bien, que no le hace falta de nada. Es decir, en ese sentido, donde hay una crisis, hay una oportunidad. Y en el campo de la farmacia, pues el farmacéutico es el que se echa para adelante y el que tiene que luchar por demostrar a la administración y al resto de farmacéuticos que no están tan convencidos de que se puede y de que hay un camino. Esa sería mi reflexión a tu pregunta. Y para ir concluyendo, la última pregunta de Jorge también, otra vez. ¿Te has llegado a plantear ir a otro país a currar de farmacéutico comunitario? Hay países como Una Pharma que incluso puedes intervenir más, como en Reino Unido. Eso está muy chulo y realmente me lo he planteado, en el sentido de que me molaría mucho, ya no solo por la experiencia que implica el salir fuera, que evidentemente te va a aportar para tu vida diaria, te va a aportar para tu desempeño profesional, para aprender idiomas, para salir de tu zona de confort. El ir fuera, si quieres vivir la experiencia y estás dispuesto a sufrirla, entre comillas también, pues te va a aportar mogollón, sobre todo si apuestas por países donde vas a ver un modelo de farmacia diferente, que te va a abrir la cabeza. Entonces, yo, por ejemplo, alguna vez he pensado, rollo, pues oye, me iría a Reino Unido y aprendería inglés y demás, pero las circunstancias que tengo personales, pues me hacen apostar por quedarme en casa, en España. Entonces, bueno, que el problema que puedo tener yo a lo mejor es que me gustan tantas cosas que si pudiera las haría todas, ¿no? Y eso seguro que nos pasa a más de uno, pero a veces hay que sentarse, hay que coger papel y boli y decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué caminos hay? ¿Qué me interesa? ¿Qué beneficios me trae? Y eso, ahora que estoy terminando la carrera, yo creo que es súper importante que lo haga y de que no tengáis miedo, entre comillas, a hacerlo, de que es el momento de a lo mejor hacer ese tipo de cosas, de que no vas con 30 o con 40 años, a lo mejor sí, ¿no? Pero a plantearte hacer un máster fuera o a trabajar fuera. El momento, entre comillas, es ahora. Entonces, todo lo que sea formarte, todo lo que sea ver mundo, abrir tu cabeza y ver cómo funciona la farmacia en otro lado y tener una visión diferente, va a ser positivo. Entonces, pues hago mi apuesta por quedarme aquí, pero te recomiendo que hagas la apuesta tú por fuera si tienes interés o te atrae totalmente. Perfecto, pues con esto concluimos esta charla de farmacia comunitaria y las jornadas de áreas profesionales. Muchas gracias a Gonzalo. Fenomenal. Lo último, Juanjo, lo he compartido en la pantalla, pero vamos, lo voy a compartir de nuevo. Si tenéis alguna duda, he dejado tanto mi correo como mi perfil de LinkedIn. Entonces, o bien por un modo o bien por un chat de LinkedIn, las dudas que tengáis, las curiosidades que os gustaría saber, pues me buscáis, Gonzalo Asuar, salgo por ahí con esta foto tan chula y nada, a vuestra disposición. Y este es mi correo. Y nada, darte las gracias a ti, Juanjo, a Rebotica, a la UCM y a todos por haber estado aquí a escucharme una hora acá entera hablar y nada, que vaya todo fenomenal y podamos vernos pronto por algún evento del mundo farmacéutico. Esperemos. Nos vemos pronto. Hasta luego, Gonzalo. Venga, hasta Hasta luego a luego. todos.